Corte empieza en esa transición de Fox a Calderón, al famosísimo espurio, pues la Corte empieza a ser, digamos, sensible a las reclamaciones de la sociedad civil y admite a trámite la solicitud de investigación que hizo Lidia Cacho. Tiene que ver mucho también con la petición que hizo la Cámara de Diputados, con el apoyo que tenía en aquel entonces pues, el sector de la izquierda, que era un sector robusto porque pues, se quedó a nada de ganar la elección. Se ganó, de hecho, aunque oficialmente pues, no fue así. Y don Genaro Góngora, por cierto, fue el que dio entrada a la Facultad de Investigación. Y más tarde también a la de la intervención de la fuerza pública en Atenco. Es decir, ya del 2006 para acá la Corte pues decidió dejar de ser una Corte consecuente con el gobierno y se dedicó a estudiar esas violaciones graves a los derechos humanos. Entonces iba robusteciéndose esa facultad de investigación y por eso la quitaron. Dijeron, pues, ¿qué estamos haciendo aquí con esto? Estamos metiéndonos en muchas camisas de fuerzas y la Corte se estaba sometiendo a mucha presión. Era la época también en que actualmente el ministro Saldívar menciona cómo recibió presiones, por ejemplo, en el caso de la guardería ABC, que también fue una facultad de investigación. Y bueno, la oficina de la presidencia de Calderón fue una de las más invasivas en la independencia judicial de la Suprema Corte. Eso lo cuentan pues distintos ministros y sobre todo el ministro Saldívar. Que por cierto fue propuesto por Calderón en uno, yo creo que de sus pocos instantes de sobriedad, propuso al ministro Arturo Saldívar. Esta es la Corte de que yo señalo, puede ser de la transición, una Corte ya con integraciones distintas, habían muerto algunos ministros, y se empieza a renovar la Suprema Corte, sobre todo en el ímpetu constitucional del ministro Saldívar, también una excelente labor que llevó a cabo la Corte del 2003 al 2019 el ministro José Ramón Cosío Díaz, y era una Corte más nueva, aunque todavía de raigambre jurisdiccional. Hay pocos ministros académicos, el ministro Saldívar es uno de los pocos ministros académicos, el ministro José Ramón Cosío Díaz también, pero de ahí en fuera, pues todos son del ámbito judicial, que no necesariamente, como dije hace rato, pues son los que escriben el derecho constitucional o que lo estudian, simplemente desde el ámbito judicial así lo hacen. Y bueno, después viene ya esta etapa también en que la Corte, en la época de Peña Nieto, pues padece de esta infiltración terrible. Era un sujeto que no tenía ni la menor pues gracia constitucional, ni el decoro constitucional que se requiere para llegar a la Suprema Corte. Había participado en el uso de la fuerza en San Salvador Atenco, de donde se desprendieron gravísimas violaciones a los derechos humanos de alrededor de 180 personas, la mayoría de ellas mujeres. Se desprende de ese asunto la sentencia que nos dicta en contra del Estado mexicano la Corte Interamericana por la violencia sexual de las mujeres en Atenco. Y aún así, Eduardo Medina Mora es puesto por Enrique Peña Nieto y por Calderón, por supuesto, por el grupo político del PAN, porque en el Senado tiene que haber un consenso. Aún así, se le cedió un asiento en la más alta magistratura. Bueno, les doy el crédito aquí a Los Ángeles Press de esta fichita. Y no fichita de Eduardo Minamora, ficha, el sticker, digamos, de la imagen, no sean mal pensados. Y bueno, eso empieza a debilitar a la Corte porque un tribunal constitucional tiene que estar integrado por personas que por lo menos tengan serias aportaciones al derecho constitucional o hayan realizado un trabajo jurídico
en el sistema mexicano, en el sistema legal mexicano, pues de reconocimiento social, y no una persona que presuntamente es un perpetrador de violaciones a los derechos humanos. Entonces, eso debilitó, en mi opinión, muchísimo el trabajo de la Corte. Aunque, como era una Corte de transición, en mi punto de vista, claro, esto, desde luego, es una expresión mía, las tres edades de la Corte. No, los doctrinarios no lo tratan de esa manera. También hubo buenos amparos en ese aspecto. Se resolvieron los amparos de la libertad del consumo lúdico del cannabis, los famosos amparos de la marihuana, que empezaron en el 2014 y vinieron como en cascada poco a poco hasta el 2020. Eso impulsó la creación de la ley para el uso del cannabis y su marco reglamentario, que está todavía en veremos. Pero digamos que la Suprema Corte se fue transformando en sus decisiones. Ya no era la Corte positivista, ya no era la Corte kelseniana, era una Corte ya más sensible a los reclamos de la sociedad. Dijera el ministro Pardo, una Corte de contexto social, así lo expresa en algunas de sus producciones. Pero de las más importantes, hay muchos amparos, que eso daría hasta para un libro, pero de los amparos más relevantes, en mi opinión, es el amparo de la omisión legislativa. También, básicamente, la Suprema Corte dijo, cuando la Constitución le ordene un mandamiento expreso al legislador y este no lo hace, pues entonces la gente puede acudir al juicio de amparo para poner a trabajar a su Congreso, ya sea federal o estatal. Obviamente, ¿de qué depende? Pues de que esté el mandato en la Constitución. Si no hay mandato, pues no podemos poner a trabajar a estos grupos legislativos. Un amparo que, si bien es cierto, no resolvió la Corte, sí rechazó los intentos de Peña Nieto para que no se resolviera, fue el de Ayotzinapa, el amparo que resuelve el primer tribunal colegiado en materia penal de Tamaulipas, de un buen colega egresado de la UABC, Mauricio Fernández de la Mora. Ese amparo ordena la creación de la Comisión de la Verdad. Y bueno, es un amparo muy importante, es un amparo ejemplar en materia de cómo se debe investigar, cuál debe ser el debido proceso, ya no desde el punto de vista nacional, sino desde el punto de vista internacional. Es un amparo, pues, relevantísimo en sus aspectos, tanto legal como constitucional. Están los amparos de los servicios ambientales. La Corte ya le entra también al tema de proteger el ambiente como un derecho de las futuras generaciones, como un derecho colectivo, como un derecho de la comunidad, y la Corte pone freno a pues los intentos de los gobiernos estatales, sobre todo, que son los más reacios, los más brutos en materia de entendimiento constitucional. En el amparo de la Laguna del Carpintero, por ejemplo, la Suprema Corte frena un proyecto de Coca-Cola para hacer un parque en la Laguna del Carpintero. Imagínense ustedes, la Coca-Cola haciendo un parque ecológico. Hágame el favor, con que recogiera su basura de todo México nos damos por bien servidos, ¿verdad? Bueno, pues vayan dejando sus comentarios, sus reacciones, sus likes, sus dislikes, sus preguntas, para que ahorita, ya que acabe pues esta exposición, pasemos a las preguntas y a las dudas o comentarios.